Capítulo 7. Bakugou se quejó mientras seguía a Deku. Estúpido e inútil Deku. Deku, quien, Bakugou tuvo que admitir a regañadientes, parecía saber más sobre su situación que él. ¿Por qué ese secreto que había estado tratando de descifrar? ¿El misterio detrás del repentino cambio de actitud de Deku? El idiota había estado entrenando con un héroe profesional durante un mes, y aunque no era un profesional del que Bakugou hubiera oído hablar mucho antes, todavía lo enfurecía. ¿Qué podría haber hecho alguien como Deku, alguien que ni siquiera tenía una maldita peculiaridad, para recibir entrenamiento personal de un héroe profesional que trabajaba en Yuwei? Y el ridículo no te debo una explicación de Deku. Respuesta. Lo habían secuestrado por esa mierda, y Deku no creía que mereciera una explicación. Iba a descubrir cómo había sucedido esto cuando finalmente salieran, y si Deku no iba a ser el que se lo dijera, entonces tendría que preguntarle al profesional él mismo. Al menos le debían eso por dejarlo atrapado en algún plan de venganza. Y seguramente, una vez que conociera de Bakugou, este profesional se daría cuenta de lo que sería ser mentor de alguien que realmente tenía la oportunidad de ser admitido en Yuwei. Deku siempre había pasado su tiempo escribiendo sus notas sobre peculiaridades y estrategia, pero eso nunca podría compensar el hecho de no tener una peculiaridad sin importar lo duro que entrenara. Bakugou era el que tenía la peculiaridad perfecta para ser un profesional. Independientemente del potencial que ese héroe había visto en Deku, tenía que reconocer que Bakugou podía ser mucho más. Sin embargo, hasta que escaparan, Bakugou al menos escucharía lo que Deku tenía que decir. Sabía lo que el profesional podría estar planeando, y Bakugou no podía ignorar información tan importante, incluso si tenía que provenir de Deku. Y solo escuchar lo que tenía que decir no significaba que tuviera que hacer algo que el idiota dijo si él mismo no creía que era la decisión correcta. No importaba qué tipo de entrenamiento había pasado Deku en el último mes. La única persona en la que Bakugou confiaba para sacarlo de este lío era él mismo, y eso no iba a cambiar. Deberíamos estar bien aquí mientras elaboramos un plan, dijo Deku, deslizándose en un espacio estrecho entre dos pilas de cajas. Afuera había oscurecido mientras dormían, las sombras eran suficientes para mantenerlos ocultos el tiempo suficiente para tomar una decisión. Todavía deberíamos estar lo suficientemente cerca para escuchar si alguien regresa por nosotros. Bakugou entró detrás de él, resoplando mientras se sentaba, pero logró ejercer suficiente autocontrol para no provocar otra explosión a pesar de lo mucho que lo deseaba. El almacén parecía atrapar el calor, y el estrés adicional de ser secuestrado no ayudó en nada. Resistiendo el impulso de limpiarse las manos en los pantalones, lo último que necesitaba era prender fuego accidentalmente a su ropa la próxima vez que necesitara usar su peculiaridad, y se volvió hacia Deku. Era Seread. ¿Tienes su número? Deku lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Oh, Dios mío, soy un idiota. Sin argumentos por mi parte, dijo Bakugou, observando cómo Deku hurgaba en su bolso nuevamente. ¿Por qué diablos tienes barras de metal en tu bolso? No es importante en este momento. Deku respondió, sin mirarlo mientras revisaba rápidamente su teléfono y se lo acercaba a la oreja. Por favor conteste, Aizawa-sensei. ¿Qué diablos es? Comenzó Bakugou, rechinando los dientes. Kacchan. Deku dijo con firmeza. Te prometo que explicaré todo cuando salgamos de aquí. Aizawa-sensei no contestó, pero si Rabe tenía razón, podría estar aquí pronto. Me llevaron por una razón, y seguramente notarán que faltamos. No podemos quedarnos aquí hasta que llegue Aizawa-sensei. Aizawa no sabía que Kacchan también había sido secuestrado, e Izuku tuvo que preguntarse si la madre de Kacchan ya se había dado cuenta de que no estaba. Pensó en enviarle un mensaje de texto a su propia madre para hacerle saber que estaba bien, pero decidió no hacerlo. Probablemente le preocuparía más recibir un mensaje de texto y luego no más. Tú lo conoces, aparentemente. ¿Qué va a hacer? Bakugou sabía que la gente tendía a decir que tenía un problema de ira, pero no creía que le dieran tanto crédito como se merecía. Teniendo en cuenta que se sentía enojado el 90% del tiempo, el hecho de que no actuó con ese enojo más de lo que lo hizo debería haber sido reconocido por el logro que era. Tomemos ahora, por ejemplo. Si hubiera actuado en su ira, Deku habría tenido una explosión en su rostro, pero debido a que Bakugou tenía un control tan impresionante sobre sus emociones, se conformó con gruñirle. Deku pareció darse cuenta de que la paciencia de Bakugou se estaba agotando y habló rápidamente. Aizawa-sensei definitivamente no vendrá aquí solo. ¿Y sabes eso cómo? Se encogió de hombros.
Él no sabe quién me llevó, pero según Rabe sabe dónde estamos. Si le dieron una dirección, sabrá que todo esto es una trampa. Cualquiera que sea la razón por la que quieren vengarse, estaban dispuestos a que alguien que no estuvo involucrado lo haga. La regla número 1 de Aizawa Sensei es nunca entrar en una situación para la que no estás preparado si puedes evitarlo. Ya que él no sabe lo que han planeado o incluso cuántas personas estuvieron involucradas, no hay forma de que no haya llamado para pedir refuerzos. ¿Y su peculiaridad? Básicamente, puede anular las peculiaridades de otras personas. Es por eso que se llama el Aseread. Sin embargo, no funciona en las peculiaridades que realmente cambian la apariencia física de alguien, que es otra razón por la que habría traído a alguien más con él. Aizawa Sensei generalmente trabaja por sacar a su oponente antes de que sepan que está allí. Eso realmente no va a funcionar cuando saben que viene. Anulando peculiaridades. No es de extrañar que Bakugou no haya oído hablar mucho de él entonces, especialmente si trabajaba como decía Deku. Los héroes favoritos de Bakugou tendían a ser más llamativos que eso, héroes que tenían una gran presencia y eran vistos mucho en público. Como todo poder. Héroes directamente involucrados en la acción. ¿Cómo se había involucrado Deku con alguien así? ¿Alguna idea de a quién podría traer? Ante eso, Deku pareció dudar. No puedo estar seguro de eso. No sé a quién le ha contado sobre nuestras lecciones, o quién habría estado disponible, pero si tuviera que elegir a alguien, probablemente sería Present Mic. Present Mic, Bakugou definitivamente había oído hablar. Con una peculiaridad como la suya, habría sido difícil no hacerlo. ¿Eran amigos o algo? Estaba a punto de preguntar cuando apareció una sombra, bloqueando la poca luz que se había filtrado a través de las ventanas. Excelente deducción, chico. Dijo el hombre que lo secuestró, de pie al final de la fila de Deku. Felicitaciones por liberarte. Rabe no va a estar feliz con eso. Es posible que Aizawa no haya podido borrar la peculiaridad de Hisashi, pero aún esperaba que su pelea se resolviera rápidamente. El villano podría tener el control de Hisashi y su peculiaridad, pero Hisashi tenía años de entrenamiento para maximizar su habilidad que el villano no podría replicar. Habían entrenado juntos lo suficiente como para que a Aizawa le resultara fácil descubrir sus debilidades. Y lo habría sido si la cabeza de Aizawa no hubiera chocado contra la pared con un estrepitoso crujido. Había tenido suficientes conmociones cerebrales a lo largo de los años para saber cómo se sentía el zumbido en sus oídos ahogaba todo lo que el villano seguía diciendo. Aturdido, Aizawa se apoyó contra la pared y se puso de pie. El mundo se inclinó cuando su estómago inmediatamente se rebeló contra esa decisión, y maldijo mientras trataba de recuperar el equilibrio. Tendría que ver a Recovery Girl tan pronto como liberara a Midoriya e Hisashi, pero no podía darse el lujo de preocuparse por eso ahora. Hisashi respiró hondo, preparándose para gritar de nuevo, y Aizawa apenas logró salir del camino de la explosión que se aproximaba. Cada movimiento se sentía como si se abriera paso a través de la gelatina. Necesitaba terminar las cosas y rápido, pero apenas podía mantenerse al día con Hisashi tan desorientado como estaba y mucho menos tener la oportunidad de usar sus bufandas. Cuando el zumbido en sus oídos se calmó, Aizawa pudo escuchar al villano hablando a través del sistema de sonido de nuevo. Si esto es lo mejor que puedes hacer, no es sorprendente que la gente haya muerto bajo tu supervisión. ¿Cómo te convertiste en un héroe profesional? A Aizawa le hubiera gustado ver al villano intentar pelear en las mismas condiciones, pero se guardó sus comentarios para sí mismo. Si tan solo pudiera mantener al villano distraído y de eso se trata esto. ¿La razón por la que te llevaste a Midoriya? Porque te puedo garantizar que no he matado a nadie. Hisashi se congeló en el centro de la habitación, su expresión se torció en un ceño fruncido que Aizawa nunca antes había visto en el rostro de su amigo. Aizawa se tambaleó hacia él nuevamente mientras intentaba enderezarse, un rápido movimiento de su muñeca aflojando sus bufandas. A menos que el villano hubiera estudiado la forma en que se veían, no notarían la sutil diferencia en la forma en que descansaban sobre sus hombros. Es posible que no lo hayas hecho tú mismo, pero la sangre de su muerte todavía está en tus manos. Fuiste tú quien llamó, y fue tu peculiaridad la que falló lo que hizo que la mataran. Y así, Aizawa supo de qué incidente estaba hablando el villano, y su sangre se heló. Esta era la lección que había estado tratando de que aprendieran sus alumnos demasiado confiados, lo que le hizo creer que ninguno de sus primeros años actuales llegaría a ser un profesional. Vieron la gloria y la fama, pero no pudieron entender que había consecuencias reales por sus acciones.
que vidas reales podían estar en juego cada vez que respondían a una llamada, y todo lo que se necesitaba era un momento para que la situación se saliera de control. Ito Atsuko. ¿Estás haciendo esto por Ito Atsuko? No era raro que Aizawa fuera llamado en situaciones de rehenes, su peculiaridad era ideal para resolver las cosas sin conflicto, pero eso no significaba que todo saliera siempre según lo planeado. Bien. ¿La recuerdas? ¿La culpa de saber que causaste su muerte te mantiene despierto por la noche, Eraseread? Espero que sí. Es lo mínimo que mereces por lo que hiciste. El agarre de Aizawa sobre sus bufandas se hizo más fuerte. Lo que sucedió ese día no fue culpa de nadie, excepto del villano que la mató. Los héroes profesionales no pueden controlar todo lo que sucede. Los villanos son impredecibles. No había forma de que supiéramos que eso sucedería. Lo siento por Ito-san la muerte, pero la persona responsable de eso ya ha sido capturada. Si hubieras llegado antes, eso nunca habría sucedido. La voz crepitó a través de los altavoces. Hisashi se tambaleó donde estaba, el movimiento hizo que la cabeza ya mareada de Aizawa diera vueltas. Tropezó de nuevo, el suelo se sentía como si se estuviera moviendo debajo de él, mientras se acercaba poco a poco. Vine tan pronto como recibí la llamada. Dijo Aizawa, sus palabras forzadas entre respiraciones pesadas. Lamento la muerte de Ito-san, pero no había nada que pudiéramos hacer. No había forma de que supiéramos que su peculiaridad ya había comprometido el sistema. No es suficiente. En el segundo en que Hisashi se movió, su pecho se elevó mientras se preparaba para respirar, Aizawa reaccionó, sus bufandas cerraron rápidamente la distancia entre ellos. El villano, incapaz de aprovechar el tiempo de reacción habitual de Hisashi, no hizo nada y en segundos Hisashi estaba atado, las bandas se entrecruzaban sobre su boca. Aizawa casi perdió el equilibrio de nuevo cuando corrió hacia adelante para atrapar a Hisashi antes de que golpeara el suelo. Los pasos resonaron en la rampa superior de nuevo, el villano corriendo ahora que su distracción había sido interrumpida. Hisashi todavía parecía fuera de sí, pero en general parecía estar ileso, y Aizawa lo movió con cuidado a un lado de la habitación, apoyándolo contra la pared. No estaba seguro de si Hisashi recordaría algo de lo que pasó cuando despertó, pero al menos el hecho de que estaba envuelto en las bufandas de Aizawa evitaría que entrara en pánico. Nadie más podía descifrarlos excepto él. Con Hisashi seguro, Aizawa se dirigió hacia la puerta en el otro extremo de la habitación. Todavía se sentía como si el piso se moviera bajo sus pies, el dolor en su cabeza aumentaba cada segundo, pero no podía detenerse para recuperar el aliento. Mi gorilla lo estaba esperando. No voy a lastimarte, dijo el hombre, lo que Izuku pensó que era bastante ridículo de su parte considerando que él fue quien los dejó inconscientes y los secuestró solo unas horas antes. Dijo tanto. Eso es justo, supongo, respondió. Mi nombre es Asai, por cierto. Y como te dije antes, no quería que te involucraras. Los niños en situaciones peligrosas es lo que comenzó todo este lío y, a diferencia de mi hermano, puedo ver la hipocresía en lo que estaban haciendo. ¿Quieres decir eso, o solo lo dices porque tu peculiaridad no funcionará tan bien con nosotros una segunda vez? Preguntó Kacchan, e Izuku lo miró sorprendido. Había adivinado que ese era el caso, una peculiaridad como esa tenía que tener algún tipo de límite, pero no esperaba que Kacchan se diera cuenta también. Kacchan vio su reacción de sorpresa, mirándolo fijamente mientras gritaba. Me doy cuenta de las cosas. Lo digo en serio. Nunca debí haberle dicho a Rabe que Aizawa se reunió contigo. No es tu culpa que Rabe culpe a tu padre por la muerte de Atsuko. ¿Esto de nuevo, en serio? Dijo Kacchan. Entonces, ¿por qué aceptarlo? Preguntó Izuku, hablando por encima de él. No abandonó la postura que había tomado ante la aparición del hombre, y podía sentir a Bakugou de pie detrás de él, igual de tenso. Porque Rabe tiene una razón para estar enojado, y si no hubiera seguido su plan, lo habría hecho de todos modos. Al menos de esta manera, tengo alguna manera de minimizar el daño causado a las personas que no están involucradas. ¿Y cabeza borradora? Preguntó Kacchan. ¿No tienes ningún problema con que él intente matar a un maldito héroe profesional? ¿Eres estúpido? Cuida tu maldito lenguaje, chico. Asai dijo, señalándolo por encima de la cabeza de Izuku. ¿Y no acabo de decir que Rabe tiene una razón para estar enojado? No se levantó y decidió apuntar a Eraseread algún día. Kacchan apretó los dientes e Izuku supo que era el segundo en disparar una explosión a Asai, ya sea que Izuku estuviera en el camino o no.
¿Vas a decirnos cuál diablos es su problema, o vas a seguir dando vueltas sobre el tema? Porque si no, tienes que salir de nuestro camino. Asai suspiró. ¿Qué crees que estoy haciendo? Ahora cállate y escucha. Bakugou e Izuku intercambiaron una mirada. ¿Querían saber por qué se los habían llevado? Sí. Pero a la larga, ¿realmente importaba? No. No cambiaría el hecho de que habían sido secuestrados, y saber la razón por la que estaban tratando de matar a Aizawa no los detendría. Habíamos ido juntos al centro comercial, comenzó Asai, apartando la mirada de ellos mientras recordaba. Yo, Rabe y nuestra hermana menor, Atsuko. Izuku confiaba en Aizawa, y nada que Asai pudiera decir lo haría cambiar de opinión. Acabábamos de ir a tomar un café, ponernos al día. Las palabras de Asai fueron interrumpidas cuando Izuku se lanzó hacia adelante, y en lo que a Bakugou le pareció un movimiento suave, su puño chocó con la garganta del hombre mayor cuando lo derribaron. Bakugou se quedó mirando. ¿Qué diablos en realidad, Deku? Preguntó. El golpe llegó tan rápido que Bakugou apenas se dio cuenta de lo que estaba sucediendo antes de que terminara. Asai yacía en el suelo a sus pies, con las manos en el cuello mientras tosía, jadeando mientras trataba de respirar. Izuku se volvió hacia él entonces, la expresión feroz en su rostro lo detuvo en seco. No tenemos tiempo para esto. Necesitamos encontrar a Aizawa-sensei, ahora. Bakugou todavía lo miraba con los ojos muy abiertos, con la boca abierta en estado de shock. «Kacchan». Izuku dijo. Un estrépito, el sonido chirriante de metal contra metal. Mi gorilla. Izuku no podía verlo, pero reconocería esa voz en cualquier lugar. Aizawa Shouta había llegado.